Hola amigos, estamos en el circuito off-road de Autorescate 4x4 en Los Ángeles de San Rafael, un circuito completísimo de dificultad extrema en el que vamos a hacer una comparativa muy especial. Vamos a comparar dos coches, dos todoterreno auténticos. El primero, el Toyota Land Cruiser Limited, referencia mundial, tope de gama Toyota en 4x4, 70.000 euros en esta versión, 2.200 kilos de peso y todas las capacidades y los gadgets electrónicos que incorpora Toyota en su mejor 4x4. ¿Y a quién vamos a comparar con este fantástico Land Cruiser? Pues nuestro otro contendiente no es otro que el nuevo Suzuki Jimny. 20.000 euros de precio de venta en esta versión y la mitad de masa desplazada que el Toyota Land Cruiser, en concreto 1.100 kilos de peso. El nuevo Jimny promete cualidades verdaderas 4x4 con su doble eje rígido, su bastidor de largueros y travesaños, su tracción 4x4 con reductora. Vamos a ver de qué es capaz realmente este Jimny tomando como referencia el rey de los 4x4. ¡Empezamos! Nuestra idea es ver hasta dónde llega el Jimny. Para ello, vamos a compararlo con uno de los mejores 4x4 del mundo, siendo conscientes de la distancia abismal que hay entre ellos en el mercado. El Land Cruiser está aquí como referencia absoluta, y el Jimny será el aspirante. El Land Cruiser cuesta más del triple, pesa más del doble, tiene casi el doble de cilindrada y potencia y más del triple de par máximo, además de contar con 7 plazas frente a solo 4 del Suzuki, y por tanto es muchísimo más grande. El Suzuki Jimny escogido es el tope de gama, denominado Mode 3, y lleva cambio manual. El Toyota Land Cruiser es también el tope de su gama, se llama Limited y es automático. La transmisión del Jimny es 4x4 conectable con reductora. No lleva diferencial central, así que sobre asfalto hay que circular siempre en tracción trasera. Los diferenciales delantero y trasero son abiertos y recurre al control de tracción para avanzar cuando alguna rueda se queda sin agarre. La transmisión del Toyota Land Cruiser es 4x4 permanente con reductora. El diferencial delantero es abierto, pero el central y el trasero son de tipo Torsen de deslizamiento limitado. Además, el diferencial central se puede bloquear mediante un botón y cuenta con control de tracción electrónico y otras importantes ayudas a la conducción 4x4. Veamos hasta dónde pueden llegar. Vamos a circular ahora por unos caminos bastante rotos, de piedras sueltas, rocas, hay regueros también por el medio que cruzan, y vamos a ver qué tal va cada uno de los coches. De momento en el Toyota Land Cruiser lo que percibimos es un gran aislamiento del exterior, un gran confort de marcha y una sensación de aplomo notable. Al ser un coche muy pesado, no va dando botes, sino que va como flotando por encima de los obstáculos. Una de las cosas que vamos a hacer más veces en un todoterreno es rodar por caminos rotos. Eso es lo que estamos haciendo ahora con el Toyota Land Cruiser y después vamos a hacer con el Jimny. El Land Cruiser es un coche mucho más grande y mucho más pesado, con lo cual tiene bastante más aplomo en este tipo de trayectos. Es un coche de 2.200 kilos, con un recorrido de suspensión muy largo y al final, aunque el camino esté muy roto, como en este caso, el aislamiento es muy bueno y la sensación de ir dentro es muy buena. La verdad es que tenemos, el Toyota Land Cruiser como referencia absoluta por algo, y lo que quedaría por ver es qué tal se comporta el Suzuki Jimny en un camino exactamente igual que este. Ahora vamos por el mismo camino con el Suzuki Jimny. Es un camino que está muy roto, lleno de piedras, lleno de ángulos, sueltas algunas rocas. El Jimny es mucho más ligero y así se siente desde dentro. Es un coche más saltilín. Cada vez que choca con algo se eleva rápidamente, no tiene tanta inercia vertical, con lo cual vamos dando un poco más, vamos a decir así, botes. No llegas a ir botando, no es que llegues a ir botando, pero comparado con el Land Cruiser, que es tan pesado y tan estable, este coche sí que es más alegre a la hora de afrontar todo esto, y sus reacciones, pues, son diferentes. Me atrevería a decir que este coche es más divertido, porque al final
esa viveza que tiene y esa interacción que tienes tú al manejarlo es mayor que en el Land Cruiser, que al final es un coche que va tan bien, que puede resultar un poco incluso aburrido. En todo caso, por caminos, la maniobrabilidad del Jimny es bastante superior al tener una longitud más de 1 metro inferior al Toyota. Con lo cual, bueno, pues al final, si te metes por un laberinto como este de caminos, casi diría que prefiero ir en este coche. La siguiente prueba son sucesivos cruces de puente muy pronunciados, con ruedas en el aire, en diagonal y con la tracción en las otras dos ruedas. Vamos a ver qué tal se comporta este coche con diferencial central y trasero tipo Torsen, de deslizamiento limitado, y después vamos a probar con el Jimny con diferenciales abiertos, pero con un buen control de tracción 4x4 que se supone que trae el coche. Empezamos con el Toyota Land Cruiser. Vamos a empezar con el Land Cruiser, vamos al cruce de puentes y vamos a ver qué tal se comporta. No le voy a dar muchas instrucciones al coche, simplemente voy a avanzar lentamente, manejando yo con el acelerador, para no recurrir al automatismo máximo, sino ver un poco cómo se comporta el coche de forma más natural. Por supuesto vamos en reductora, estamos entrando ya en la zona de cruce de puentes, ahí siento que pierde tracción, tarda en coger tracción, pero al final la coge, y aquí viene el más pronunciado de todos, rueda en el aire, pero va muy suave, muy fluido, no lucha, sino que suavemente engancha tracción y nos permite salir. Ya hemos terminado el cruce de puentes, la verdad que ha ido muy fluido, muy suave y con una gran sensación de control. Este coche está superdotado para el 4x4. Ahora vamos a hacer el cruce de puentes con el Suzuki Jimny. Las ruedas van a quedar en el aire, de 2 en 2, y vamos a ver qué tal funciona el control de tracción de este coche en una situación bastante difícil y con ligera inclinación ascendente. De momento va bien, pero creo que las ruedas están todavía en el suelo, y aquí es donde empieza la diversión. Puedo sentir cómo trabaja el control de tracción, ahí se ha quedado encallado, control de tracción, control de tracción, control de tracción, y lo saca con cierto esfuerzo, otra vez ruedas en el aire y otra vez control de tracción trabajando, y lo saca otra vez hacia adelante. Podéis escuchar cómo funciona y puedo sentir en la dirección cómo va frenando las ruedas para que dé tracción a la otra rueda. Una prueba fácil para el Suzuki Jimny, pero una demostración de que el control de tracción del Jimny es realmente muy eficaz. Vamos a pararnos ahora en una de las ventajas del Suzuki Jimny frente al Toyota Land Cruiser, que son sus cotas. Concretamente nos vamos a fijar en la cota más crítica del Toyota Land Cruiser, que es el ángulo de salida de 25 grados, y vamos a ponerlo aquí frente a esta roca para que veáis hasta qué punto el coche no podría subir esta pendiente. Tendríamos que tocar antes con la defensa de que subiera la rueda, con lo cual rozaríamos. Estos ángulos de ataque y salida, en el caso del ataque en este caso son 31 grados, son críticos a la hora de afrontar zonas trialeras. Vamos a poner ahora aquí el Jimny en esta misma posición, con esta misma referencia, para que veáis la enorme diferencia que existe y la gran capacidad que tiene el Jimny para superar este tipo de pendientes frente al gigantesco Toyota Land Cruiser. Ya hemos movido el Toyota Land Cruiser y hemos colocado exactamente en la misma posición, en el mismo lugar, el Suzuki Jimny. Fijaos, el Jimny tiene un ángulo de salida de 49 grados, prácticamente el doble exacto que el Toyota Land Cruiser. ¿Para qué sirve esto? Pues ya lo veis, la rueda ya toca la roca, podría subir y la defensa queda muy lejos de rozar, mientras que el Toyota llegaba hasta allí el voladizo y era imposible subir esta pendiente. El Suzuki Jimny tiene una gran ventaja sobre todos los todoterrenos grandes del mercado, y son sus cotas. Al ser un coche tan corto, con una distancia entre ejes tan breve y con voladizos tan diminutos, consigue un ángulo de salida de 49 grados y un ángulo de ataque de 37, que también es una auténtica barbaridad y muy superior a casi cualquier otra cosa que exista ahora mismo a la venta. Estos ángulos nos permiten afrontar trialeras con muchas más garantías que en un coche más grande. Esta prueba es una trampa de barro, es una poza profunda
con roderas, llena de agua y de barro, en la que vamos a meter el Land Cruiser a ver si es capaz de salir. Voy a meter el crawl a máxima velocidad y vamos a ver lo que pasa. Adelante. De momento estoy entrando en la zona, pero esta parte es más fácil. Aquí ya estoy llegando al punto crítico. Voy a acelerar porque si no creo que nos vamos a pasar. Sube, sube, con dificultad, pero sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Vamos suave, va muy suave, muy bien. Así que nada, yo simplemente voy a seguir adelante, por aquí, por este camino. Repleto, repleto de barro, es una poza profundísima, pero el coche tracciona, es capaz de encontrar agarre, no se sabe muy bien en qué rueda, en cualquiera, y sigue adelante con facilidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Impresionante el Land Cruiser, impresionante. Fenomenal, la trampa de barro con el Land Cruiser. Vamos a ver qué tal con el Jimny. Vamos a meter el Suzuki Jimny en la misma trampa de barro y vamos a ver lo que sucede. Es una poza profunda, muy resbaladiza, y vamos a ver qué tal se comporta este pequeñín. Ahora estamos entrando en la trampa de barro. Está luchando, está luchando, está luchando con muchas dificultades, muchísimas, y me quedo aquí. Creo que de aquí no sale. Creo que de aquí no sale, pero vamos a intentarlo. Voy a coger un poco más de impulso, a ver si ahora lo consigo. Uf, ha sufrido muchísimo para salir, pero ha salido. Y me voy a parar aquí porque creo que lo voy a empanzar. No quiero seguir porque el coche tiene muchísimas dificultades y creo que se va a quedar empantanado. Entonces voy a salir por un lado y lo dejamos aquí. A continuación vamos a hacer la que debería ser la prueba reina de esta comparativa. Se trata de una pendiente muy fuerte, muy resbaladiza de tierra seca, en la cual hay sucesivos cruces de puentes a lo largo de la misma, con lo cual vamos a tener el coche traccionando solo con dos ruedas en la misma diagonal y con dos ruedas prácticamente en el aire, en la otra diagonal. Es una de las pruebas más difíciles que podría superar un 4x4. Vamos para adentro y vamos a ver qué tal lo hace nuestro Land Cruiser. Ya estamos en el interior del Land Cruiser y vamos a arrancar el coche para enfrentarnos a la pendiente con cruces de puentes sucesivos. Hasta 3 cruces de puentes hay en esta pendiente. Con lo cual vamos a someter al coche a un estrés tremendo, porque hay momentos en los que solo dos ruedas en la misma diagonal van a traccionar y las otras dos van a estar en el aire o prácticamente en el aire, en medio de una fuerte pendiente, insisto. No es un simple cruce de puente, sino que es una pendiente muy muy fuerte, en la que hay en el medio, a lo largo de la pendiente, cruces de puentes. ¿Con qué cuenta este coche para superar este obstáculo? Por supuesto, tracción integral con reductora, pero además de eso tenemos el diferencial central, es tipo Torsen. Además se puede bloquear manualmente, es autoblocante y además se puede bloquear manualmente. Y el diferencial trasero, también tipo Torsen, no se puede bloquear manualmente, pero es un diferencial de deslizamiento limitado que se bloquea cuando la diferencia de giro entre las dos ruedas es excesiva. Con lo cual tenemos, a efectos prácticos, bloqueo central y trasero. Y además de eso tenemos un software que es un auténtico juguete de Toyota. El control de terreno, en el que podemos explicar al coche por qué superficie vamos a circular, pero en la versión Limited, esta que tenemos aquí, además de eso tenemos un juguete aún más divertido, el Crawl Control. El Crawl Control es un sistema que nos permite fijar una velocidad y que el coche avance, pase lo que pase, venga lo que venga, a esa velocidad, tanto pendiente ascendente como pendiente descendente, como cualquier otro obstáculo o zona complicada.
Voy a poner el crowd control en una velocidad intermedia, para no ponerlo muy despacio y que tenga una mínima inercia, muy poquita, y voy a dejar simplemente que el coche suba a ver lo que hace. Vamos allá. El crowd control hace unos ruidos como de ABS, porque además de todo esto tiene control de tracción electrónico, con lo cual aquí llegamos al punto crítico y el coche tracciona fenomenal. Es verdad que ahora se está quedando un poquito, pero yo siento como el coche busca la tracción en la rueda que tiene tracción y sube con muy poquito esfuerzo. Y ahora bajamos por el otro lado y obstáculo superado. El motor iba a un régimen bajísimo, el esfuerzo mecánico ha sido muy pequeño y los sonidos que emitía el coche eran simplemente ese sonido del ABS que está controlando las ruedas de una en una para que ninguna de ellas patine casi nada. La sensación en el Toyota es de una capacidad bestial para superar este obstáculo prácticamente sin ningún esfuerzo. Vamos a hacer la misma pendiente con el Suzuki Jimny. Os voy a contar lo que tiene este coche para superarla y vamos a ver qué tal se enfrenta a ella. Bueno, pues ya estamos en el interior del Jimny. Vamos a poner el cinturón antes de nada y os voy a explicar un poco cómo va este coche de tracción. Este coche no lleva diferencial central, lo cual equivale a que estuviera un diferencial totalmente bloqueado el 100% del tiempo. Eso está muy bien porque va a repartir el par adelante y atrás al 50%, pase lo que pase. Pero los otros dos diferenciales, tanto el delantero como el trasero, son diferenciales abiertos. Es decir, el diferencial va a intentar que la rueda que tiene menor adherencia se lleve todo el par, por su propio funcionamiento mecánico. ¿Qué tiene el Jimny para contrarrestar esos diferenciales abiertos? Un control de tracción optimizado para 4x4 que se supone que es capaz de simular el bloqueo del diferencial y es capaz de girar las ruedas como si fuera un eje solidario, frenando la rueda que patina. Todo esto es la teoría. Ahora vamos a ver en la práctica de qué es capaz este coche. Reductora, por supuesto, primera, un poquito de gas y vamos a por esa pendiente. Llegamos al primer cruce de puentes, noto cómo se frenan las ruedas, está luchando, consigue subir, luchando muchísimo. Ahora estoy empanzado aquí, creo. Sí, estoy empanzado. Vamos a calarlo. Tengo que calarlo para salir hacia atrás. Vamos subiendo y al llegar aquí al cruce de puentes patina, lucha, casi no puede subir pero lo consigue, sigue traccionando, muy difícil, pero lo consigue y coronamos. Coronamos por los pelos. Bueno, de hecho se me ha calado el coche porque no se debe utilizar el embrague en 4x4, pero estamos arriba de todo, lo hemos conseguido. El sufrimiento del coche es 100 veces mayor que el del Toyota Land Cruiser, pero nos ha llevado arriba, que es lo importante. Me muero por ver estas tomas desde fuera. Afrontamos ahora la misma subida que acabamos de ascender con ambos coches en dirección descenso. Es un descenso, por lo tanto, muy pronunciado, muy resbaladizo y con cruce de puentes. El Land Cruiser va a ir de primero y le vamos a poner el crowd control otra vez para que en este caso nos controle la bajada. Vamos a ver si es capaz de controlar la masa del coche, que es enorme, y vamos a ver si me da un control fiel con la dirección para mantener el vehículo en el trazado. Vamos allá.
Esos sonidos que hay son del ABS que está trabajando para que el control de tracción garantice que agarren todas las ruedas de una a una sin ningún problema. Ahora de momento tenemos una pequeña subida para ganar la altura y enseguida nos vamos a enfrentar, el coche ya está girando, con la bajada muy fuerte. Ahí estamos. De momento control total del coche, control absoluto, el coche baja muy despacio. Ya como trabajan los sensores para frenar de una buena las ruedas, tengo un control perfecto de la bajada, un control perfecto, muy lenta, una sensación de seguridad apabullante. Este coche hace parecer fácil desde dentro lo que desde fuera se ve como una pendiente realmente incluso peligrosa. En este caso ha bajado holgado. Vamos a hacer ahora la misma subida que hicimos antes, que ahora es bajada, como el Suzuki Jimny. Ponemos el control de tracción, que lo tenemos por aquí, ahí está, en verde. Vamos a subir una pequeña pendiente simplemente para ganar la altura y enseguida nos encontraremos con la bajada, que aquí está. Vamos a ver qué tal baja. Se embala, trompicones. Cuando llega el cruce de puentes no es capaz de frenar el coche bien y se embala bastante. Cuando llegan las ruedas al suelo y toman contacto, entonces sí, con todo el descenso realmente es capaz de frenar el coche. Se ha embalado bastante y bueno, aunque he controlado perfectamente la dirección y no ha habido peligro, si hubiera un obstáculo muy fuerte o una piedra o algo, realmente no habría podido, creo que no habría podido parar. Habría ido contra ella porque iba un pelín demasiado rápido. Hasta aquí la comparativa de nuestros dos todoterrenos. Vamos a sacar algunas conclusiones y vamos a clarificar algunos términos de esta comparativa. Primero, los coches no son estrictamente comparables, porque nadie en su sano juicio estaría pensando en comprarse un todoterreno de 20.000 euros frente a uno de 70.000. No pretendemos resolver esa disyuntiva. Lo que pretendemos es poner en su sitio, frente al rey histórico de la categoría 4x4, a este nuevo contendiente que presume de ser un gran todoterreno. Ese es el sentido de traer este coche tan caro y tan grande y enfrentarlo a un coche tan pequeñito y tan modesto, entre comillas. ¿Cuáles han sido las conclusiones de este enfrentamiento? Bueno, me atrevería a decir que ambos coches nos han impresionado por sus capacidades 4x4. El Land Cruiser ha respondido a todos los retos con una nota altísima y la sensación que da es de una seguridad y una sobrecapacidad espectacular en todos los terrenos. Da igual que sea barro, una pendiente, un cruce de puentes, lo resuelve todo. Entre la electrónica y el hardware que trae, es un coche impresionante en off-road. ¿Cuáles son las conclusiones del Suzuki Jimny? Bueno, el Suzuki Jimny ha dado la talla con creces. Ha sido capaz de subir, ha sido capaz de cruzar puentes, ha sido capaz de mantener tracción en los mismos lugares donde el Toyota también lo hacía, y salvo la trampa de barro donde le ha costado un poquito más y no nos hemos atrevido a seguir porque realmente se enterraba, con más esfuerzo, con más saltos, con más dificultad para su control de tracción, ha podido con todo. Lo más sorprendente para mí ha sido la subida con cruce de puentes, en la cual ha sido capaz de trepar hasta arriba con dificultades, pero coronando. Con lo cual, bueno, creemos que la conclusión final de esta comparativa puede ser la siguiente. Si quieres un todoterreno de verdad, con doble eje rígido, con chasis de largueros y travesaños, con reductora y con un control de tracción espectacular que imita muy bien diferenciales autoblocantes, el Suzuki Jimny es una auténtica joya. Es un juguete precioso, es un juguete eficaz. Y por supuesto, algo que no estaba ni en cuestión, el rey de la categoría, con permiso del Jeep Wrangler, con permiso del Mercedes Clase G tal vez, que habría que compararlos para ver un poco cuál está por delante, sin duda el Land Cruiser sigue siendo una referencia absoluta. Y hasta aquí la comparativa. Si os ha gustado, por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os salgan las alertas y os podéis ver cada vídeo en el momento en el que salga. Si queréis más comparativas de este tipo, por favor, os vemos en los comentarios.